Yo voy a ser optimista. Creo que esa sensación de que quienes mandan son las... Bueno, sensación y evidencia. Quiero decir que hay razones para pensar que mandan mucho las grandes corporaciones multinacionales. Creo que ese proceso que empieza cuando se impone, digamos, el dogma neoliberal a partir de los 80 y entonces la desregulación y por tanto el crecimiento elefantiásico de las grandes corporaciones multinacionales, la desregulación del comercio global, etcétera, etcétera, hace que de repente los gobiernos se vayan achicando. El Estado-nación, digamos, pierde poder respecto a, a estas hiperpotencias que en realidad no son poderes políticos, pero sí lo son, ¿no? A la vez, creo que digamos que las recetas neoliberales como de política económica se convirtieron en el único sentido común posible durante décadas. Es decir, todo el mundo, izquierdas y derechas, estaban de acuerdo, izquierdas moderadas o izquierdas gobernantes y derechas, estaban de acuerdo en que las únicas recetas eran las que dictaba el neoliberalismo, que es lo único que ha hecho con este problema del tamaño de las corporaciones y su poder y el estrechamiento de poder de los gobiernos, de los estados-nación, es incrementar el proceso y darle velocidad. Y voy a ser optimista porque ese ciclo yo creo que ha sido ininterrumpido durante 40 años de sensación y de realidad, de que cada vez mandaban más las grandes corporaciones y menos los gobiernos, y que además los gobiernos tenían menos margen de maniobra precisamente por la imposición de las políticas neoliberales como único sentido común disponible. Creo que ahora estamos en un momento en que hemos vivido dos traumas muy importantes que, si nos separamos un poco, son buenos para frenar este proceso. Por una parte, el estallido de la crisis de 2008 de Wall Street, yo creo que ha puesto fin a la hegemonía del pensamiento neoliberal. Es verdad que no ha aparecido un sentido común de repuesto todavía. Hay tímidos intentos, digamos, rooseveltianos o neokeynesianos de aplicar otras recetas después de las de la austeridad que tuvieron el resultado que tuvieron. Esto por una parte, creo que y de hecho creo que las políticas que intenta poner en práctica Joe Biden son un poco el certificado de función de que el neoliberalismo, no digo que vaya a desaparecer, pero desde luego ha dejado de ser el único sentido común, el único sentido común disponible. Y por otra parte, creo que la pandemia, aunque ahora nos cueste verlo, ha puesto de relieve la potencia de los gobiernos. Supongo que tendrán que pasar años para que lo veamos con perspectiva, pero la gestión, con todos los problemas y con todo, pues, por ejemplo, el problema de desigualdad de reparto de vacunas que hay en el planeta ahora mismo, etcétera, etcétera, la gestión de las sociedades occidentales sofisticadas de la pandemia ha sido extraordinaria, con pequeñas salvedades como pues, Boris Johnson o Suecia, que se equivocó de modelo y lo pagó bastante caro en vidas humanas, pero en general que hayamos resuelto más o menos o hayamos encauzado un problema de salud de estas dimensiones, que en cualquier otra época de la historia humana hubiera costado cientos de millones de vidas, que lo hayamos resuelto así en parte es porque los estados funcionan, porque los gobiernos actuaron, porque supieron. Luego se puede discutir cuánto dinero se ha desviado a las farmacéuticas privadas para el desarrollo de las vacunas, pero lo evidente, lo innegable es que en un año tuvimos vacunas. Todo esto es un éxito civilizatorio. Y creo que los dos procesos son importantes. Por un lado, que el neoliberalismo haya dejado de ser el único sentido común disponible para hacer política económica. Y que, por otra parte, los gobiernos hayan de alguna manera tomado conciencia de su capacidad de actuar y de cómo los sistemas públicos de protección en términos de salud, pero también los sistemas públicos educativos que supieron adaptarse a los confinamientos y a las restricciones. En fin, creo que el aparato del Estado se ha reivindicado como final de este proceso donde se había visto aminorado durante 4 décadas por los poderes, digamos, económicos. Creo que lo que está pasando con las grandes tecnológicas también es una buena noticia, es decir, que se empieza a cuestionar su tamaño y su capacidad de intervenir en el debate político. Así que, como optimista, digamos, militante que soy, creo que hay indicios de que
pueden reconducirse en una buena dirección las cosas.